Buenas noches, mi nombre es Fernando Vallivian Guamán. Esta noche yo voy a tocar el tema de la acción de amparo constitucional en protección al derecho a la educación. Como, para, como parámetros para esta presente sesión, vamos a seguir lo siguiente. Primero, vamos a hacer una exposición en diapositivas. Posteriormente vamos a reproducir un video en el cual está relacionado con la ley Avelino Cignani, la ley 070, que está relacionada con el tema principal de esta sesión. Posteriormente vamos a volver a las diapositivas para explicar lo que es un amparo constitucional en parámetros genéricos y luego vamos a ingresar al análisis de lo que es la sentencia constitucional referida para posteriormente ingresar a conclusiones y como última parte vamos a dar un trabajo de análisis para el aula y para los participantes que posteriormente deberá ser enviado para su calificación. Así también vamos a recibir preguntas si es que hubiera para poder despejarlas en razón del tema planteado. Vamos a empezar con las diapositivas. El tema que nos trae para esta sesión es la interposición de la acción de amparo constitucional ante la vulneración del derecho a la educación. Como primer punto tenemos dos preguntas, las cuales les vamos a ir respondiendo en el transcurso de esta sesión. La primera sería ¿cuándo se vulnera un derecho constitucional? En este caso el derecho a la educación. Como segunda pregunta tenemos cómo podemos pedir la tutela de este derecho ante un tribunal constitucional. Aspectos relevantes que son referentes al derecho a la educación, que están plasmados en nuestra Constitución Política del Estado. Tenemos el artículo 9 en su numeral 5 que establece que el Estado garantiza el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo, esto como fin y como función del Estado. El artículo 17 que establece que toda persona tiene derecho a recibir una educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral, intercultural y sin discriminación. Este ya es como principal, es un derecho fundamental, así está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Tenemos el artículo 30, el párrafo segundo, su numeral 12, que dice a una educación intercultural, plurilingüe y en todo el sistema educativo. Este es como el derecho de los pueblos indígenas originarios campesinos. En esta parte tenemos que aclarar que tenemos el derecho como derecho fundamental desarrollado en el artículo 17 y posteriormente también se tiene desarrollado como un derecho para los pueblos indígenas originarios campesinos y también se lo tiene como un derecho en el artículo 70, numeral 2, para las personas con discapacidad. Asimismo, tenemos que hacer referencia al artículo 70, al artículo 90, del artículo 70 al artículo 90, en donde nos habla sobre la educación como prioridad del Estado en su organización, parámetros de acción, para garantizar la educación tanto pública, privada y de convenio. Sobre la educación superior tenemos la referida en el artículo 91 al artículo 97, en donde establece los parámetros, estructura y finalidades a cumplirse como Estado para garantizar la educación superior. Ahora bien, vamos a ingresar a ver el video al cual se ha hecho referencia, cual nos va a poder dar algún parámetro de análisis para la sentencia que posteriormente vamos a analizar. Este año podría ser abrogada. En reportajes en Bolivisión vamos a conocer de qué manera ha sido aplicada, además de qué alcances tuvo. Reportajes Bolivisión. Historia
historia de esta ley comienza el año 2006 tras la posición de Evo Morales como presidente. Félix Paz, el primer ministro de Educación de ese gobierno, realizó un Congreso Nacional donde se impulsó en ese entonces el anteproyecto de ley de educación Avelino Señani y Elizardo Pérez. Pero el consenso del documento no llegó a incluir a las universidades públicas, así como tampoco al Magisterio Nacional en su integridad. 4 años después, y entre debates de expertos en educación, se promulgó el nuevo modelo educativo. Las declaraciones de las exautoridades eran las siguientes. Y estamos experimentando para implementar la nueva constitución del Estado plurinacional con los distintos sectores sociales. Las diferencias son estructurales, no solamente ideológicas, sino también educativas. Y he tratado de sintetizar esto en una respuesta muy directa, muy didáctica de repente. La diferencia está en el corazón de ambas leyes. Y la ley de educación número 070 Avelino Señani y Elizardo Pérez fue promulgada el año 2010 durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Algunas personas, como también los maestros, la cuestionan. En los colegios la educación está muy mal, de verdad. Tiene que haber una nueva estructura en cuanto al aprendizaje, porque no podemos también engañar a los jóvenes, ¿no? Porque tenemos que preparar para la educación superior. Bueno, la educación en Bolivia está muy mala. Ha retrocedido bastante, porque los otros países tienen muchos más educadores. Bueno, realmente la educación está muy mal. En los colegios, le digo. Sí, precisamente le hablo de los colegios. De este video lo que vamos a poder extraer es algunos parámetros generales de lo que es la aplicación de la ley Avelino Señani y cómo se está implementando este nuevo modelo educativo y cuáles serían las repercusiones que, como podemos ver de los comentarios y del planteamiento de este reportaje, apelan a que la implementación no es la adecuada y que por lo tanto estaríamos a un parámetro tal vez de cambiar esta ley educativa para poderla mejorar o en su caso abrogarla y generar una nueva ley. Ahora vamos a ingresar otra vez a las diapositivas, continuando con la explicación de lo que es una acción de amparo constitucional. Vamos a la pregunta, ¿qué es la acción de amparo constitucional? Para responder la misma, tenemos que mencionar que es una garantía jurisdiccional que protege los derechos fundamentales de las personas cuando estos son violados, restringidos o amenazados por una autoridad cualquiera o por particulares. También tenemos que mencionar la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, la cual se menciona que es un proceso constitucional de naturaleza tutelar de tramitación especial y sumarísima que tiene por objeto la restitución o restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, los cuales habrían sido vulnerados, ¿no? Ahora bien, vamos a ingresar a la configuración procesal del amparo constitucional, el cual lo vamos a explicar de manera genérica, siendo que ya vamos a entrar al análisis de la sentencia. Como una primera fase tenemos la fase de admisibilidad, esto previamente a la presentación de una acción de amparo constitucional, la cual debe cumplir con todos los requisitos para ingresar a su presentación por ventanillas y posterior sorteo de una sala constitucional, la cual realizará esta fase de admisibilidad, evaluando todos los parámetros de una acción una acción constitucional y de sus características. Posteriormente, una vez que se haya cumplido con todo esto, se admitirá la acción de amparo constitucional y se ingresará al señalamiento del día y hora para la respectiva audiencia. En esta audiencia habrá una fase de debate en la cual habrá la participación tanto del accionante como del accionado y si es que existieran terceros interesados también podrán intervenir. Como tercera fase tenemos la decisión judicial,
Posterior al análisis del debate que se ha realizado en la audiencia, se reunirán los magistrados de la Sala Constitucional para emitir un fallo en el cual rechacen o den curso a la tutela solicitada. Posterior de dictarse la resolución en la misma audiencia, en el plazo de 24 horas se va a relevar esta sentencia constitucional con su resultado o con su decisorio ante el Tribunal Constitucional que radica en Sucre para su revisión. Esta revisión lo que determinará es si el criterio vertido por la Sala Constitucional en la cual se ha tramitado la acción tutelar corresponde o no corresponde. Ahora bien, vamos a ingresar al análisis de lo que es la sentencia constitucional a la cual referíamos, que era la protección del derecho a la educación, la cual es la sentencia constitucional 589, quebrado 2019-S4 del 7 de agosto del 2019. Como parámetros generales podemos señalar que esta es una acción presentada por un estudiante de sexto curso de secundaria, el cual reprobó este curso en razón de que 3 materias las habría reprobado. En este caso son las materias de filosofía, matemáticas y lenguaje. Lo que el accionante alega es que no se había valorado su derecho a la educación bajo los parámetros de evaluación que establece tanto la ley Avelino Cignani como también la resolución ministerial 01/2018 que se ha emitido en esa gestión para todo el año escolar, también una circular a la cual se hace referencia y una instructiva. Toda esta normativa, tanto como la ley y la normativa emitida, son de cumplimiento obligatorio y en este caso, para la evaluación que se le hubiera realizado al estudiante, no se habría cumplido la misma, ya que él refiere que no le habrían dado las posibilidades de que él pueda presentar sus trabajos o que no se han cumplido con estos parámetros de evaluación que señala la norma, como es que haya una junta de maestros, que existe el apoyo constante, no solo en el último bimestre, sino que desde el primer bimestre se le dé el apoyo al estudiante para que el estudiante pueda tener todos los medios para su aprobación y un efectivo aprendizaje. Ahora, contrario a lo vertido por el solicitante de la tutela, tenemos la contraparte que ha respondido, tanto los profesores como el director distrital y el director departamental que intervinieron en la acción, han indicado que primero ellos sí habrían cumplido con estas evaluaciones y bajo los parámetros de 4 módulos que son el ser, el deber ser, el hacer y el decir. Y ellos han relevado informes en el mes de diciembre a solicitud del accionante y posteriormente también han relevado informes ante la distrital en los cuales ellos han informado que se habrían cumplido vagamente, se podría decir, porque en sí de la revisión de los informes de cada uno de los maestros y de la directora, se ha determinado que si bien se menciona que se han cumplido con una parte de los módulos, en sí no se ha cumplido con todos. Entonces, para este parámetro educativo de evaluación, el cual se refleja en las libretas, hay una asignación de notas que se hacen referencia, como es para el ser, que son 5 puntos, el saber otros 5 puntos, el hacer, que son 35 puntos, y el deber ser, que son otros 35 puntos, haciendo todos un total de 70, más una nueva evaluación de ser y hacer, que igual valen 5 y 5 puntos, que en total hacen los 100 puntos. Entonces, esto es lo que reclama el accionante, que no refleja en su evaluación. Ahora bien, también existió el parámetro de un tercero interesado, cual es el director departamental, el cual mencionó en su intervención que él lo que entendía por esta norma interna y también la ley Avelino Cignani es que se hacían referencia a estas circunstancias de módulos de evaluación y no hacía su cumplimiento obligatorio. Entonces eso también fue un argumento
de gran importancia para que el tribunal fallara, en este caso, a favor del accionante. Ahora, como aspectos relevantes como jurisprudencia, debemos mencionar que lo que hizo el Tribunal Constitucional en este caso es reforzar la sentencia que ya se había emitido por la Sala Constitucional de Chuquisaca, la cual en una primera instancia se pidió tutela, y ya el Tribunal Constitucional en revisión reforzó esta fundamentación con norma internacional, convenios tanto en niñez y adolescencia, convenios en materia de derecho a la educación, sentencias constitucionales de Colombia que son jurisprudencia, y también emitió un fallo que fue en este caso razonable, indicando que al no haberse cumplido la norma y al no haberse amparado como es el derecho a la educación, se da curso a la tutela, estableciendo que el estudiante debe realizarse la revisión de toda su nota nuevamente bajo estos 4 parámetros, no solo del último bimestre, sino de los 4 bimestres en los cuales se debe hacer relación con estos 4 módulos, y de la sumatoria si es que fuera factible su aprobación, y si es que no hubiera su aprobación se tendría que hacer un examen complementario para que se vea la factibilidad de que se cumpla con estos módulos el apoyo a la educación del interesado, y si es posible y fuera factible su aprobación en consecuencia. Ahora bien, de todo este desglose podemos llegar a las siguientes conclusiones. La primera conclusión es que efectivamente el Tribunal Constitucional ha razonado en razón de la prueba que se ha presentado ante su tribunal, y podemos establecer que se haya dado por válido el derecho a la educación y protección, en este caso, a la situación particular de este menor, que posteriormente se va a convertir en ratio para futuros, digamos, o futuras causas que estén relacionadas o que tengan la misma relación. Ahora bien, sobre el trabajo individual, el trabajo es analizar si la acción de amparo constitucional estableció un fallo justo a su criterio individual o si la misma no consideró los argumentos planteados por los demandados. En esta parte, uno de los argumentos de los demandados, lo cual no lo mencioné, es que el estudiante no habría cumplido, o sea, que hay una dejadez del estudiante, y que el estudiante en este caso no es un buen alumno, no presenta sus trabajos, llega atrasado, la madre no es una persona responsable, no va a las reuniones, por lo tanto, ellos indican que ante la dejadez correspondía el aplazo, y por el tanto que él sea retenido en el sexto de secundaria, y no dando viabilidad a que él pueda obtener, ¿no?, a su título de bachiller. Ahora bien, con esto les agradezco por la atención prestada, y si tenemos algunas preguntas las vamos a responder. Aquí tenemos una pregunta. ¿En su criterio es correcto el proceder del tribunal al haber otorgado la tutela judicial? Sí, efectivamente, mi criterio es procedente, ya que se ha valorado la prueba presentada y se ha valorado lo que es el interés superior del menor, o en este caso un adolescente, y también se ha valorado lo que es, tanto en norma internacional como norma interna, lo que es el derecho a la educación. Y en este caso se ha visto evidenciado el mal proceder tanto del director de la unidad educativa, de los profesores, y también así del director departamental y del director distrital. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no ha valorado el criterio de los profesores, siendo que el alumno no cumplió con sus deberes? En este parámetro debemos establecer que, si bien no se ha valorado ese aspecto, es porque no se ha aprobado. Si se hubiera aprobado este aspecto y se hubiera relevado la prueba pertinente, tal vez hubiéramos tenido un fallo indistinto, o tal vez alguna valoración, o tal vez algún tema de ponderación dentro de la Sala Constitucional, para no haber dictado un fallo favorable, o en este caso se hubiera reiterado este razonamiento. Eso es todo, muchas gracias, y espero que haya satisfecho las expectativas en relación a este tema relacionado con la educación. Gracias.